Muchas gracias, amigos, por continuar con Revista al Día. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Revista al Día, para que lo anoten, por favor, y para que estén pendientes todos los días. Es momento de platicar con el doctor Francisco Olivas. ¿Qué tal, doctor? Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, vamos a hablar ahora en el segmento Vivir Mejor, ¿verdad?, de las convulsiones febriles. Así que vamos a tratar vamos a saber y abordar también de qué trata este tema, para que todos prestemos atención. Vamos a tener también llamadas telefónicas para que usted pueda comunicarse con nosotros. Si quiere dar algún aporte, si tiene alguna consulta, puede hacerlo acá en vivo en Revista al Día. Así que, doctor, vamos a explicar, por favor, el tema del segmento Vivir Mejor, ¿verdad?, de las convulsiones febriles. ¿De qué trata esto? ¿Qué significa este tema? Bueno, inicialmente las convulsiones febriles tienen una edad estimada. En alguna literatura, algunos libros mencionan que van a partir de la edad de 1 mes hasta 5 años, pero en otros pueden mencionar desde los 6 meses hasta los 6 años. Entonces podemos hacer un rango entre el primer mes de vida hasta la edad de 6 años de edad. Estas convulsiones se dan siempre cuando el niño presenta fiebre, ¿verdad?, y movimientos, puede ser movimientos involuntarios, pérdida de la conciencia, se pueden poner moraditos los niños y algunas veces desviaciones de la mirada. Estas convulsiones se deben de descartar, por supuesto, infecciones del cerebro y también problemas que nosotros le llamamos hidroelectrolíticos. Una vez que se descartan estas dos alteraciones, pues ya podemos mencionar que se tratan de convulsiones febriles. Doctor, popularmente las personas cuando relacionan y lo primero que les sale de la boca es el niño está temblando. Correcto. Eso es para que nos abordemos un poco el tema, ¿verdad? Para las personas que están con ese pensar y ese concepto, cuando los niños tiemblan, eso es el tema que estamos tratando ahorita de las convulsiones febriles. Doctor, pero ¿qué tiene que tener el paciente para que tenga esta condición? Ok, nosotros le llamamos convulsiones febriles cuando hay movimientos involuntarios del niño asociados a fiebre. Si no hay fiebre, no son convulsiones febriles. Esas ya serían otros tipos de convulsiones. El niño puede presentar bajo una temperatura alta, o sea, calentura, movimientos de escalofríos, pero esas no son convulsiones, ¿verdad? Son escalofríos. Pero cuando hay convulsiones febriles, el niño, como había mencionado, hay desviación de la mirada, pérdida de la conciencia y movimiento involuntario. Entonces, al presentar esta situación, pues uno debe de acudir al médico para determinar cuál es la causa. Hay personas, doctor, que se guían cuando de forma palpable empiezan a tocar ciertas partes del cuerpo y así determinan si el niño tiene una temperatura alta o baja. Otras personas que también tienen un termómetro, ¿verdad?, Correcto, para medir la temperatura. ¿Todos los niños presentan la condición según el rango de la temperatura o hay niños que pueden estar más calientes, con más calentura y no presentan la convulsión? Correcto, eso puede variar por cada niño. Puede haber un niño que puede convulsionar a partir de los 38 grados centígrados o otros niños que pueden convulsionar hasta los 39 o 40. Eso depende de cada niño. Doctor, ahora, ¿qué pasaría con las personas que están en casa? Digamos, porque a mí me pasó en lo personal, a mí me pasó que mi hija de 1 año y 6 meses de edad convulsionó a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, doctor, de madrugada prácticamente todavía, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en ese momento donde quizá el medicamento no lo tenemos a mano, ¿verdad? Donde quizá el doctor está largo? Correcto. ¿Qué hay que hacer? ¿Recomendaciones así fáciles y rápido? Yo siempre le digo a mis pacientes que en el hogar nunca debe faltar un termómetro, porque el termómetro, tanto para el médico o para la familia, es una herramienta básica y necesaria para controlar la temperatura y evitar estos tipos de problemas. Número 2, cuando ya el niño tiene alguna temperatura alta, evitar que aumente más. ¿Cómo? Darle medicamentos para la fiebre o bajarle la fiebre por medio físico, ya sea por pañitos de agua o bañándolo con agua tibia, no caliente, sino tibia. Algunos recomiendan con agua de la paja, o sea, ambiente, pero puede provocar cierta estado de que el niño que presente mayor temblor, escalofrío.
Doctor, quiero hacer una pausa porque quiero por favor recomendar a nuestros amigos televidentes que si quieren hacer alguna consulta pueden hacerlo. El teléfono es 2222-2554 para que por favor lo anote y el doctor está aquí para darles alguna respuesta a su pregunta. 2222-2554, el teléfono está totalmente disponible en estudio para que usted llame en vivo acá a la revista Al Día y con gusto le vamos a estar atendiendo y el doctor también dándole respuesta. Doctor, en mi caso, como le mencionaba, nosotros cometimos, no sé si fue imprudencia nuestra, falta de conocimiento, ¿verdad? O el nervio se apoderó en ese momento porque yo había escuchado mencionar de las convulsiones, pero nunca lo había visto, ¿verdad? Entonces fue algo nuevo para mí y lo que hicimos fue bañarla automáticamente con agua a temperatura ambiente. O sea, no la calentamos, no la hervimos, no la tibiamos, nada, sino que la depositamos en un recipiente y ahí le empezamos a bañar. Sí, eso se Usted puede lo mencionaba, ¿qué tan recomendable fue lo que yo hice y usted no sé si lo recomendaría nuevamente para las personas que se están conectando hasta ahorita? Solamente a mano esas herramientas para utilizarlas, hay que utilizarlas, porque las convulsiones febriles generalmente se da solamente una vez en la etapa de la vida. Como le mencioné, desde el mes de vida hasta los 6 años. Ya después de los 6 años ya no deben de convulsionar los niños por fiebre. ¿Ya? Ese es el rango en el cual los niños pueden convulsionar. Y hay dos tipos de convulsiones. Hay convulsiones simples y las convulsiones complejas. A las convulsiones febriles simples, pues solamente se le da la atención inmediata, determinar cuál es la causa de la fiebre, por ejemplo, una infección en la garganta, una infección, una neumonía, etcétera, que puede ocasionar la fiebre. Entonces hay que darle tratamiento para la infección y así controlamos la fiebre. Pero hay otras convulsiones dentro de las convulsiones febriles que se le llaman convulsiones complejas, que esas tienen que requerir de tratamiento. Doctor, ahora, muchas de las personas, muchas de las parejas que tienen hijos y están pasando por este proceso, usted mencionaba que de 38.5 ya puede presentar el niño, puede presentar la condición. Digamos que hay el rango de la temperatura 36, 37, 38, ¿verdad? En punto. ¿Es recomendable aplicarle baños o ponerle paños también? Sí, cualquiera de forma, ya sea bañarlo, ponerle pañitos. O sea, lo importante aquí es siempre mantener una temperatura adecuada. Ahora, puede pasar lo siguiente. Podemos tener un niño que haya convulsionado, digamos, su hija que me estaba mencionando que convulsionó hace a la edad de 1 año y medio, sí, ¿verdad? Entonces, ella tiene una probabilidad de volver a convulsionar por fiebre. Entonces, los padres deben de evitar a toda costa que aumente la fiebre por arriba de 38.5, porque puede volver a convulsionar nuevamente. Si convulsiona nuevamente, ya las probabilidades van aumentando, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante, me llega a mi consulta, ¿hasta cuándo mi hijo va a dejar de convulsionar por fiebre? Como te había mencionado, llega hasta la edad de 6 años. Ya después de los 6 años, en teoría, los niños no deben de convulsionar por fiebre. Doctor, vamos a irnos a una pausa comercial para regresar con más de este tema, convulsiones febriles. Recuerde, si quiere hacer alguna consulta, 2222-2554 está a su entera disposición. Si usted, mamá, papá, abuelito, abuelita que está a cargo de un niño o una niña, si quiere saber, si quiere preguntar, estamos para atenderle. Ya regresamos con más de su Revista al Día. Estamos en vivo en Revista al Día platicando con el doctor Francisco Oliva, ¿verdad?, acerca de las convulsiones febriles. Los teléfonos están apareciendo ya en pantalla y vamos a continuar con este tema. Doctor, quiero preguntarle, digamos que algún amigo televidente va a pasar consulta porque su niño presentó una convulsión el día de hoy, ¿verdad? Vamos a poner el caso del día de hoy. Pasaron consulta, le recetaron el medicamento y se lo aplica y se calma, gracias a Dios. Pero si le vuelve a dar esa condición febril dentro de una semana, ¿le puede aplicar el mismo medicamento que el doctor le recetó hoy? No. Mira, cuando uno se enferma y presenta en estos casos una convulsión febril, el tratamiento es en base a la enfermedad que generó la fiebre, una faringitis, un ejemplo. Si vuelve a presentar el paciente fiebre, puede ser otra causa, entonces no le vas a mandar el mismo tratamiento. Ahora,
¿A qué convulsiones se le da tratamiento? Son a las convulsiones febriles complejas. Cuando los niños convulsionan por más de 15 minutos, cuando el niño convulsiona por más de 2, 3 veces en menos de 24 horas, cuando el niño tiene antecedentes familiares de convulsiones febriles, entonces esos niños sí requieren cierto tratamiento. Doctor, he leído dos artículos para que por favor también nos ayude a comprender este tipo de casos, ¿verdad? He leído que en los primeros 2 años de vida de un niño o de una niña es donde se presentan mayores complicaciones de la salud. Leí otro que decía en los primeros 5 años de vida. Se lo pregunto, doctor, para aquellas personas que están viendo esta entrevista, dicen, pero si mi hijo ya tiene 3 años, yo leí ese artículo, mi hija ya tiene 4 años y medio y se sigue enfermando como que si tuviera 2. ¿Cuál es el rango de edad? ¿Es cierto esto que en los primeros 2 años, los Sí. primeros 5 años, uno se enferma mucho? Así es, en los primeros 2 años de vida es cuando más el niño se enferma. Posteriormente, ya después de los 5 ya se va enfermando menos. Eso se debe a que ya el niño va adquiriendo cierta inmunidad. También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño recién nacido, y por eso nosotros amamos, como los pediatras amamos la lactancia materna, porque la lactancia materna le brinda al bebé esas defensas que tiene la mamá y se lo da por la leche materna. Entonces, por eso, cuando los niños son alimentados exclusivamente de leche materna, se enferman mucho menos que los niños que se alimentan de leche de tarro. A veces, no siempre, la mamá, el papá, lo que hace es preguntarle a algún vecino, a la abuelita, al abuelo, porque tiene más experiencia, ¿verdad?, en vida y con su hijo. Y se ha puesto de moda también en Facebook y preguntan, recomendación en Facebook que ustedes todos lo saben, ¿qué le puedo dar a mi hijo que está convulsionando? ¿Qué tan importante o, ¿verdad?, o qué tan malo sería hacer este tipo de cosas, preguntarle recomendaciones a personas con este tipo de casos que estamos planteando? No es correcto, porque por ejemplo uno puede decir, el niño convulsiona y ustedes no llegan o no visitan al médico de forma inmediata, estas convulsiones puede volver a presentar o puede prolongarse más, y entonces cuando se prolongan más de 30 minutos puede el niño tener un estatus epiléptico. Entonces cuando tienen ese estatus epiléptico deja secuelas permanentes en el cerebro. Entonces, cuando un niño convulsiona por fiebre, debe de acudir de forma inmediata al médico, porque el médico debe de examinarlo, determinar cuál es la fiebre y darle el tratamiento pertinente. Si nosotros o el padre no acude al médico de forma inmediata, entonces puede conllevarle otro problema mayor. Ahora, doctor, generalmente siempre corremos, ¿verdad? Cuando, obviamente, cuando el niño está enfermo, siempre le damos al doctor. Pero existe la posibilidad, usted recomienda que aunque el niño no esté enfermo, existe la posibilidad de que llevar al niño a consulta cierto tiempo. Claro que sí, claro que sí. A eso nosotros le llamamos crecimiento y desarrollo. Generalmente en los niños menores de 1 año nosotros lo debemos de valorar cada 2 meses. Eso nos va a permitir si el niño va con un crecimiento adecuado en altura o aumento de peso de forma adecuada. Y eso también permite que los niños se enfermen menos. El crecimiento y desarrollo es muy adecuado. Lo más adecuado es visitar ya después del año de vida cada 3 meses al médico, para que el médico vaya viendo si va creciendo, ver si tiene alguna dificultad. Y siempre vienen preguntas, que si le puedo dar esto, no le puedo dar esto, por qué pasa tal cosa. Entonces ya el médico debe de dar la respuesta. Doctor, entonces con este tipo de visitas constantes, como usted lo mencionaba, cada 2 o cada 3 meses, ¿se puede prever con anticipación alguna enfermedad? Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pacientito que se nos enferma a cada rato de problemas respiratorios y durante la consulta vemos que hay antecedentes familiares de asma y los síntomas que el niño tiene son también asmáticos, entonces nosotros debemos de verlo con mayor frecuencia cada mes o cada 2 meses para ver si el medicamento que nosotros le estamos indicando sea el correcto y que ha hecho buen efecto. Entonces eso va a evitar que el niño tenga crisis de asma más frecuentes, tenga una vida mejor, pueda andar corriendo a pesar que sea un niño asmático. Entonces ya lo tenemos controlado. Usted mencionaba, doctor, que hay una gran diferencia en las convulsiones
durante los 6 años y después de los 6 años. Claro. ¿Cuál es más riesgosa? Es que todas son riesgosas. Todas son riesgosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de convulsiones febriles, o sea, por calentura, llega hasta la edad de 6 años. Si el niño tiene 8 años y convulsiona por fiebre, ojo, ya no está dentro de las convulsiones febriles. Ya uno debe buscar el porqué de esa convulsión. Puede ser una meningitis, puede ser otras situaciones que debemos de descartar. He escuchado también mencionar a las personas que dicen no le pongas paño todavía ahorita porque le puede dar resfrío. ¿Eso es cierto, Ok. doctor? Que en estos casos, ¿qué prefiere? Un caso hipotético. Tengo un pacientito o un niño que haya convulsionado anteriormente por fiebre y el niño tiene 38. Tiene un riesgo de convulsionar nuevamente. ¿Qué prefieres? ¿Que te convulsione o que más tarde tenga una gripe? Prefiero que tenga más tarde una gripe. ¿Y por qué? Porque puede convulsionar y una convulsión puede conllevar cierta secuela a nivel del cerebro. Entonces, es bajar la fiebre a toda costa. Ahora, doctor, también he presenciado también que los pañitos, ¿cómo se los pueden poner? ¿Y dónde exactamente? Porque muchas personas se lo ponen en el estómago, en Así la es. espalda, en el cuello o en la frente o directamente en la cabeza. ¿Y En qué la- tipo de agua? ¿Caliente, tibia? Tibia, preferiblemente tibia. Puedes aplicarle a nivel de la cabeza, en el pecho, en las manitos, que son las zonas más expuestas y más fácil de sacar la calentura. Porque generalmente lo que yo he hecho en el caso personal es ponerle paños pero con agua al tiempo. Sí. Abro la llave. Pero hay Y que listo. ver, ¿verdad? Porque a veces en cierto lugar de Managua puede tener un agua bastante al tiempo, pero Helada. muy helada. Entonces uno debe determinar también eso. Si es a tiempo, pero es una temperatura agradable, no es fría, bien podés aplicarle, no hay ningún problema. Doctor, muchas gracias por darnos toda esta información. Quiero que me brinde únicamente, por favor, su número telefónico donde las personas pueden hacer su consulta, doctor. Claro, mi número es el 863-69132, por ahí cualquier consulta o inquietud me pueden realizar una llamada o un texto y podemos darle alguna respuesta. Muchas gracias, doctor Francisco Olivas, por toda esa información.